Buen día, mi nombre es Emanuel Ramírez Olmos, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tehuacán y bueno, este video corresponde a la asignatura de sistemas operativos para la unidad 5 y para la actividad titulada Presentación y video explicativo teórico del sistema de archivos NTFS, con fecha de entrega del 28 de mayo de 2022. Muy bien, para comenzar vamos a ver lo que es NTFS, New Technology File System. Entonces, tenemos que NTFS son las siglas de New Technology File System, es decir, Sistema de Archivos de Nueva Tecnología. Se trata de un sistema de archivos muy extendido gracias a la popularidad de Microsoft y que sirve para organizar datos en discos duros y otros soportes de almacenamiento. Desde el lanzamiento de Windows XP en el año 2001, NTFS es el estándar obligatorio en los sistemas operativos Windows, o sea, los posteriores a Windows XP. Las características son las siguientes. El tamaño máximo de una partición en el sistema NTFS es de unos 2 terabytes aproximadamente, que esto es mucho mayor a, me parece que son 4 gigabytes de el sistema de archivos FAT. Entonces, pues es mucho más grande una partición de NTFS. El sistema no presenta restricciones para archivos sueltos, de manera que en teoría sería posible guardar un solo archivo de casi 2 terabytes en un soporte de datos formateado con NTFS. El tamaño del clúster de NTFS ha sido ampliado notablemente en comparación con los sistemas de archivos clásicos como FAT32 y es de aproximadamente 16 por 10 a la 18. En el sistema de archivos FAT32, en cambio, esta cifra se reduce a 4.294.967.296. Según el estándar NTFS, un nombre de archivo puede contener como máximo 255 caracteres. Ahora veremos lo que es el proceso de formateo del medio de almacenamiento. Se dispone de varias opciones para formatear en función del sistema operativo. Con un formateo rápido solo eliminará los datos de la unidad, mientras que con un formateo normal lo borrará toda la unidad. La unidad puede ser el disco duro o una unidad extraíble, o USB. Aquí ya nos dice como una memoria USB. Un formateo completo también analiza los sectores de su disco y elimina los dañados, asegurando que no acabe con archivos corruptos en el futuro. Bueno, esto ya se explicó anteriormente para la explicación de lo que fue el sistema de archivos FAT. Pero bueno, no está de más volver a explicar lo que es formato a bajo nivel y a alto nivel. Tenemos que a bajo nivel, a diferencia de un formateo normal que solo borra el sistema de archivos, el formateo de bajo nivel lo que hace es borrar todos y cada uno de los sectores de la superficie del disco duro. De esta manera los datos que se guardaban en el disco duro no pueden ser recuperados, ya que todos los sectores del disco se han vaciado durante el proceso, llenando todos los sectores del disco con ceros. Este tipo de formateos además no solo borra los datos y hace que sean imposibles o muy complicados de recuperar, sino que además nos puede ayudar a solucionar problemas en el disco duro, por ejemplo de sectores que han quedado dañados o corruptos. Y el formato de alto nivel es el último paso en la preparación de un disco duro para su uso. El formateo de alto nivel es el proceso de configuración de un sistema de archivos vacío en una nueva partición para su uso por un sistema operativo. Un ejemplo de esto sería cuando instalamos un disco duro nuevo en el equipo de escritorio, en nuestra computadora.
El paso final después de crear la partición es indicar a la herramienta de formateo que cree un sistema de archivos, como NTFS, FAT, etc. en el disco duro dado para que el sistema operativo pueda acceder a la unidad y utilizarla para almacenamiento. Esto pues se ocupa más que nada para darles formato a los discos de almacenamiento sólido. Y bueno, de forma práctica ocuparemos, bueno, tenemos en este equipo tenemos lo que son 3 unidades de almacenamiento. Este es mi disco local C, un disco secundario para mis demás archivos, y bueno, este que es el sobre el que es la práctica, que como vemos pues nada más tiene un archivo de texto con el que estaba probando para el siguiente video de la ocupando una herramienta para hacerlo de forma práctica todo esto. Y bueno, entonces una forma es darle formatear, bueno, dar clic derecho sobre el dispositivo de almacenamiento, seleccionar la opción de formatear, y bueno, aquí tenemos la capacidad, el sistema de archivos, que en este caso será NTFS, tamaño de unidad de asignación, si queremos cambiar la etiqueta del volumen o si seguirá así, y bueno, nos da la opción de elegir un formato rápido, o también podemos desmarcarlo, pero eso tardaría mucho tiempo. Entonces se le da iniciar, y es cuando inicia el proceso. Aparece un mensaje, una advertencia más bien, acerca de que pues se perderán todos los archivos. Entonces basta con darle a aceptar, y bueno, pues sí, el programa se va a encargar de formatear la memoria y pues darle el formato nuevo, ya sea si se cambia el sistema de archivos o la etiqueta de volumen, etcétera. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma también es si entramos al menú de Windows y escribimos crear y formatear particiones del disco duro, nos va a abrir lo que es esta ventana de este programa del administrador de discos. Aquí bueno, tenemos estos discos. Bueno, de hecho son los mismos que ya vimos hace rato. Como vemos, aquí están el disco C. Este es el disco secundario en el que tengo otros archivos, y bueno, este que sería el de práctica. Entonces aquí de igual forma bastaría con eliminar el volumen o formatearlo. De igual forma aparecerá un mensaje de advertencia, basta con darle a aceptar, y bueno, el programa hará el resto del trabajo, que será formatearlo. Entonces esas son las dos formas de hacer un formateo a un almacenamiento, a un dispositivo de almacenamiento. Y bueno, ahora veremos lo que es el proceso de guardar un archivo. Entonces, para esto es necesario salirnos de pantalla completa. Y bueno, también cabe decir que un clúster equivale a 4 kilobytes. Y bueno, en el proceso de guardar un archivo, lo que se hace prácticamente es tenemos nuestro archivo creado, que por ejemplo es archivo.dat igual a 3 kilobytes, y bueno, lo que se hace es guardarlo en el clúster, y bueno, son 3 kilobytes. El clúster es de 4, por lo tanto sí cabría nuestro archivo en nuestro clúster y sobraría 1 kilobyte. Entonces este sería el proceso de guardado. También tenemos otra situación que nos puede surgir.
que nuestro archivo sea mayor de los 4 kilobytes del clúster. Entonces para esto lo que se hace es guardarlo en dos clusters. Entonces tenemos nuestro archivo de 6, tenemos dos clusters de 8, 8 es menor que 6, por lo tanto sí cabría nuestro archivo. Entonces lo que se hace es guardarlo. Se ocupa un clúster y se ocupan 2 kilobytes del espacio del otro clúster y sobrarían otros 2. Entonces esa sería la forma de guardar un archivo en un sistema de archivos NTFS. Y bueno, seguimos. El proceso de eliminado de un archivo. Al eliminar un archivo en el sistema de archivos NTFS, se eliminan todas las asignaciones para esa partición en el disco duro. La memoria del disco duro para esta partición está disponible para sobreescribir. O de otra forma, al eliminar un archivo de unidades ya sea NTFS o FAT, su contenido no se destruye inmediatamente. Solamente la referencia a ese archivo se consigue quitar, mientras que uno puede restaurarla hasta que ese espacio, bueno, siempre y cuando ese espacio de la memoria no sea sobrescrito por un nuevo archivo. Por lo tanto, utilizando software de recuperación de archivos confiable, claro, se puede restaurar los archivos borrados, ya sea de NTFS o FAT, de manera eficiente. Ahora tenemos lo que es el proceso de recuperado de un archivo. El proceso implica, bueno, esta explicación es para el símbolo del sistema o la línea de comandos de CMD. Bueno, entonces comenzamos con el paso 1, que es pulsar el botón de la tecla meta o la tecla que tiene el logo de Windows, normalmente en los teclados, y la tecla R juntos. Entonces es Windows más R para iniciar el CMD o la ventana del símbolo del sistema. En esta ventana debemos escribir chkdsk seguido de el nombre de nuestro dispositivo de almacenamiento a leer, diagonal F, y luego presionar la tecla Enter. Como paso 3, dar clic en el botón repetidamente hasta que la línea de comandos se reanuden. Como paso 4, introducir la letra de la unidad, y la letra de la unidad tiene que indicar la recuperación de la unidad NTFS y pulsar Enter. Después de esto tenemos que colocar la letra de la unidad seguido de ATTRIB, atrib, espacio "-h", espacio "-r", espacio "-s", espacio sobre S o diagonal S, espacio diagonal D, espacio ¿cómo se llama? Asterisco, espacio punto, espacio asterisco. Y bueno, el comando attrib se ocupa para recuperar archivos. Y bueno, como vemos aquí en esta ventana, bueno, en esta imagen de referencia, pues aquí tenemos cómo se ocupa el comando attrib para recuperar un archivo. Y bueno, otros programas de recuperación de archivos son Recoverit, Undelete 360, Kick-Ass Undelete, Clary Undelete o Free Undelete. La mayoría de los programas para recuperar archivos pues son de paga y pues hay muy pocos como este que se mencionó, Free Undelete, que se pueden ocupar sin un pago por su uso o su descarga. Y bueno, parte de esta presentación sería todo. Y bueno, se presentan las citas de fuentes de consulta.
Y bueno, gracias por su atención.